Entonces vamos a anotar la pantalla donde usualmente nosotros vamos a trabajar. Bueno, los primeros ejercicios que ustedes van a hacer son los ejercicios que están en el libro o texto de cálculo de una variable que están referenciados en la página 162, la página 162. Ese es el capítulo 2.8 de ese libro. Entonces, allá hay suficientes ejercicios para que usted se ponga a trabajar esa primera parte. Por supuesto, a mí me gustaría que ustedes, en todo caso, se pongan a trabajar por lo menos con los ejercicios del 1 al número 34. Ya hay 34 ejercicios con los cuales ustedes pueden ir de una manera u otra entrando a esa parte. Y también, si es posible, entrar a la parte que dice el repaso y la estimación de verdadero y falso, porque eso de una u otra manera les va a ayudar a ustedes a repasar algunas instancias que nosotros necesitamos. ¿Ok? Ya visto eso, de las razones de cambio con lo cual nosotros vamos a trabajar, vamos a entrar a una nueva temática que representan las reglas de derivación. Recuerden que en la clase anterior nosotros estábamos viendo en esta parte que nosotros teníamos acá, de que en todo, un momentico, que no se quita, ya un momentico aquí a ver qué es lo que pasa con esto. Que no encuentro cómo quitar esta estructura que tengo yo aquí. Vamos a trabajar entonces aquí con lo que nosotros vamos a llamar las reglas de derivación. ¿Ok? Derivada. Ya, déjenme cuadrar algo aquí. Sí, aquí vamos a trabajar. Lo que pasa es que se me desconfiguró la hoja. Deme un minuto para volver a retomar esto que está acá. Sí, ok, aquí yo creo que se ve bien. Entonces vamos a ver hoy lo que es la derivada, disculpen el color, de una función constante. Y lo subrayamos. Resulta que si yo sé que C pertenece al conjunto de los números reales y C es una constante, es decir, un número, cada vez que yo utilice la derivada respecto de la variable X de la función constante C, eso me va a dar a mí como resultado 0. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que si yo, por ejemplo, yo tengo el número 5 y yo lo derivo, la derivada me da 0. Estoy utilizando la nomenclatura que utiliza el prima. Pero si yo utilizo la notación de Leibniz, yo tendría que decir d de derivada de la función que vale en todo caso 5, que es una constante respecto de la variable x, y esto me da 0. Tanto esto que está aquí como esto que está acá representan para nosotros expresiones
equivalentes. Si nosotros vamos a ver una representación gráfica de lo que yo tengo descrito acá, yo dibujo un sistema referencial XY y dibujo una constante. Supongamos que yo tengo una recta constante acá. Es como si yo le dijera aquí Y igual a 1, 2, 3, 4. Si eso es constante, esto es una constante. Quiere decir que aquí, en todo caso, Y vale C. ¿Por qué? Porque aquí el valor de Y vale C, que puede ser cualquier número real, positivo, negativo o el cero. En este caso, de acuerdo a lo que nosotros vimos en las clases anteriores, aquí la pendiente, como es paralela al eje X, va a ser igual a 0. Cada vez que yo tenga una recta paralela al eje X, yo voy a tener entonces una pendiente 0. Vamos a ver ahora otra derivada. Pero para esto nosotros vamos a recordar lo que es la función potencia. Cuando yo estoy hablando de la función potencia, yo estoy hablando de una función de la forma f de x igual a x elevado a la n. Esto es para nosotros lo que conocemos como una función potencia. Por supuesto, el n que yo tengo acá pertenece al conjunto de los números enteros positivos. ¿Ok? Si yo considero que n es igual a 1, entonces yo obtengo la función f de x igual a x, y esto para nosotros es una recta, que en todo caso es la recta y igual a x, y eso está más que conocido. Si yo quiero dibujar esta función, yo simplemente digo, dibujo un sistema referencial X, Y, o un sistema de 2 dimensiones, llámese R2, y aquí yo dibujo una recta. Por supuesto que para dibujar la recta yo necesito 2 puntos. Puedo utilizar el origen y puedo utilizar cualquier otro punto, porque como Y es igual a X, por ejemplo, supongamos que yo escojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y escojo 8 aquí. Y escojo la misma cantidad porque Y y X son lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La intersección de esos dos valores me da este punto aquí. Este punto vale 0, 0 y este punto aquí vale 1, 1. Quiere decir que yo puedo trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Esta recta que está acá es la recta Y igual a 1. Y aquí, perdón, Y igual a X. Y la pendiente tiene como valor 1. ¿Por qué? Porque es el valor que acompaña a esto. Ahora, ¿cómo me da a mí que la pendiente es igual a 1? Porque la derivada de X respecto de X me da como resultado la unidad. Y recuerden que la derivada de una función va a representar para nosotros en un punto su pendiente. Ya visto esto, supongamos que ahora n es igual a 2 y que n es igual a 3. Es decir, que yo tengo un valor para la función potencia y tengo otro valor para la función potencia. Yo vengo y digo, bueno, quiere decir que en este primer caso yo tengo a la función f de x que es igual a x elevado al cuadrado. Y yo quiero esto, derivarlo. ¿Por qué derivarlo? Porque resulta que nosotros estamos estudiando aquí las reglas de derivación. Si esto es así, entonces la derivada de la función x al cuadrado, que es esta, respecto de la variable x,
va a ser para nosotros igual a 2x. Y la derivada de la expresión x a la 3, utilizando ahora n igual a 3, respecto de la variable x es igual a 3x al cuadrado. Ahora, yo tengo que ver por qué me dio esto y por qué me dio esto. Yo uso la definición. Y la definición lo que me dice es lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer el cálculo de este que está acá. Nosotros sabemos que si yo voy a derivar f' en x y x es x al cuadrado, esto es lo mismo que el límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo partido sobre h. Tanto aquí como aquí yo tengo que sustituir lo que vale la función. Quiere decir que si yo hago los cálculos, aquí me queda que esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De x más h, pero la función dice elévela al cuadrado. Menos la función f de x que vale x al cuadrado, porque es la función cuando n vale 2 y todo dividido por h. Si yo hago los cálculos, me queda aquí que el límite, cuando h tiende a 0, yo tengo que desarrollar este producto notable. Pasamos una línea de fracción y desarrollamos este binomio. Me queda cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Y le resto, porque aquí dice la operación restar x al cuadrado. Todo dividido o partido por h. Simplifico en el numerador términos semejantes. Es decir, que finalmente el x al cuadrado derivado va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, aquí me quedó 2xh más h al cuadrado sobre h. Puedo sacar factor común y decir límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica a 2x más h, todo partido en h. Cancelo factor con factor en h y me va a quedar finalmente que, disculpen el color, que x al cuadrado derivado va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que me quedó aquí, que es 2x más h. Pero si yo hago sustitución, si h tiende a 0, esto es 0. ¿Cuánto me da el resultado final? 2x. Y si ustedes ven este resultado que está aquí, ese fue el que indudablemente tenemos acá. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros con el procedimiento? Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a escribir, ya que nosotros formalizamos esto, resulta que aquí nosotros escribimos una regla de derivación que fue la derivada de la función constante. Aquí vamos nosotros a colocar ahora la derivada de la potencia. Y lo subrayamos para que tengamos la referencia. Por supuesto, recuerden que n pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Quiere decir que cuando yo voy a derivar a x elevado a la n respecto de la variable x, eso siempre me da n por x elevado a la n menos 1. Y esta es la regla con la cual nosotros vamos a derivar. Ustedes dirán, profesor, yo tengo que calcular el límite. No, a menos que a ustedes se los esté pidiendo el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo tengo la función
f de x igual a x a la 4 y yo quiero saber cuánto vale f' de x, yo lo único que tengo que aplicar es la fórmula. Entonces yo digo, ok, como yo tengo que aplicar la fórmula, aquí yo voy a decir que la derivada de x a la 4 respecto de x es igual. Observen, aquí el 4 se va a comportar como el n, entonces me va a quedar 4 que multiplica a x elevado a la 3 menos 1. Por supuesto que si yo saco las cuentas de esto, me va a quedar finalmente que la derivada de x a la 4 respecto de x es igual a 4, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es n y el n es 4. Y al restar me queda 3. Y esta es la respuesta. Entonces con eso ustedes ya me pueden ir dando a mí derivadas de las funciones. Ya tenemos la derivada de la potencia, ¿ok? Entonces ya podemos trabajar expresiones como esa. Yo hago una pregunta acá. Si yo tengo la función f de x y la función f de x es 1 sobre x, yo podré hallar cuánto vale f' de x. ¿Alguien me puede decir cómo podemos resolver esto? Aplicando la regla de la potencia. Ustedes dirán, profesor, pero esto está fácil, porque la función f de x, que es igual a 1 sobre x, yo la puedo escribir como x elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo que hice fue que el x que yo tengo acá, lo pasé hacia arriba con exponente negativo. Ya cuando yo tengo esto, yo ya puedo derivar. Quiere decir que f' de x es lo mismo que x a la menos 1 prima, que es lo mismo que la derivada de x a la menos 1 respecto de x. Si nosotros utilizamos la fórmula que nosotros tenemos acá, el n, que es la potencia, la tengo que colocar aquí. Y la potencia siempre se le resta 1. Entonces yo digo, ok, aquí me queda que esto es menos 1, que multiplica a x a la menos 1 y le resto 1. ¿Qué indica esto? Que la derivada de 1 sobre x, que es el mismo x a la menos 1, respecto de x, es igual a menos 1 por x a la menos 2. Finalmente me queda que la derivada respecto de x de 1 sobre x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que hice fue que este cuadrado que está acá lo pasé al denominador positivo. Y esta es la respuesta final. Preguntas. ¿Está claro este procedimiento? Sí, profesor. Muy bien. Profe, Ajá, joven, dígame. en este caso siempre hay que volver a plantearlo como fracción. No se puede dejar como menos x elevado a menos 2. Sí, se puede dejar así. Usted Ok. puede gustar dejarlo así. Lo que pasa es que normalmente en los ejemplos se escribe así porque siempre hay que simplificar o factorizar. Pero lo puede dejar de cualquiera de las dos formas. Ya, profe, Vamos vale. a hacer otro ejemplo. Muy bien. Eso me gusta cuando ustedes intervienen. Supongamos que ahora yo tengo la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y yo quiero saber si yo puedo calcular f' de x.
Recuerden que f' de x es equivalente a decir la derivada de la función f de x respecto de x o la derivada de la raíz. Entonces ustedes dicen, eso también está muy fácil. ¿Por qué? Porque resulta que la función raíz de x yo la puedo escribir como x elevado a 1 partido en 2. ¿Ok? Y como ya yo tengo esto, entonces yo puedo decir, lo voy a hacer un poquito más abajo, que voy a derivar a x elevado a la 1/2 respecto de x. Eso me da como resultado, como esto se comporta como n, es 1 sobre 2 que va a multiplicar a x a la 1 sobre 2 y la fórmula dice réstele 1. Esto me queda 1 sobre 2 que va a multiplicar a x. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Lo pueden dejar así como dijo ahorita el joven, o simplemente ustedes dicen que la derivada respecto de x de la raíz de x, que es el mismo término que está acá, va a ser igual a 1 partido entre 2 raíz de x. ¿Por qué raíz de x? Porque cuando yo escribo este abajo, es x a la 1/2 y eso es raíz. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a hacer la derivada de una función que tiene una raíz, esto se va a comportar como si fuera una fórmula. ¿Ok? Entonces, si n pertenece a cualquier número real, entonces yo puedo decir, y eso cumple para todos, que la derivada de x elevado a la n, y n es cualquier número real, respecto de la variable x, es igual a n por x a la n menos 1. Y lo encerramos por acá. ¿Ok? Ya vamos a hacer algunos ejemplos, pero quiero mostrarles algo con respecto a los programas que nosotros vimos la última clase. Yo me voy a ubicar en este programa que es WX máxima. Como esto no me interesa, yo le voy a dar un nuevo pantallazo. Resulta que para derivar existen dos opciones en este programa y nosotros tenemos que familiarizarnos, porque para eso son los programas. Supongamos que yo quiero derivar una función, entonces yo me voy aquí donde dice análisis y le doy. Y ustedes bajan, aquí hay uno que dice diferencial y le doy clic. Observen que aquí en la pantalla que tengo acá dice diferencial, expresión, variable y veces. Como nosotros estamos trabajando con una sola derivada, porque estamos con la regla, aquí vamos a escribir la función. Supongamos que yo escribo aquí x y lo voy a elevar a la 100. ¿Ok? Y entonces yo le digo aceptar. Si ustedes ven, aquí la derivada de x a la 100 me dio 100 por x a la 99. ¿Por qué? Porque al 100 yo le resto 1. Así que aquí tienen una instrucción muy potente para que ustedes verifiquen. Y lo voy a colocar acá. Ustedes preguntarán, profesor, ¿y yo puedo utilizar ese programa para hacer cálculos de derivada? Por supuesto, para eso se los estoy dando. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y en GeoGebra también se puede hacer? Sí, en GeoGebra. Déjenme quitar esto que es de otra clase. En GeoGebra, para hallar la derivada, yo coloco aquí derivada. Y fíjense que dice derivada de la función. ¿Cuál es la función?
la función x elevado a la 100. Y si nosotros vemos, ya aquí me da el resultado. Yo vengo y digo, bueno, yo voy a copiar esto y lo voy a poner aquí. De tal manera que ustedes tienen aquí la opción. Oh, se volvió a activar esto. Yo no sé por qué se activa esto. Bueno, esta opción que tengo acá es con WX máxima. Y esta opción que yo tengo acá es usando GeoGebra. ¿Ok? Y ahí les dejo eso para que nosotros nos vamos familiarizando. ¿Ok? Bueno, yo no sé por qué no se quita esto que está aquí, pero vamos a continuar. Ah, se Profe, quitó. ¿puede ser? Muy breve. Otro poquito, por favor. Eri, muchas gracias. A su orden. Todo lo que necesiten me avisan. Si no, aquí está. Vamos a hacer algunos otros ejemplos. Supongamos que hay un ejercicio que a mí me dice derive. Por cierto, hay un programa que se llama Derive, pero no lo vamos a utilizar. Con estos dos es más que suficiente. Derive la función y igual a la raíz cúbica de x. Quiere decir que yo tengo que encontrar aquí y prima. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Yo coloco solución y digo, voy a derivar ahí respecto de x, que es lo mismo. Voy a derivar respecto de x, ¿a quién? A la raíz cúbica de x. Recuerden que escribirlo así o escribirlo así es lo mismo. Quiere decir que la derivada de y respecto de x, que es y', lo puedo escribir así, va a ser igual. Como yo necesito derivar, y esto es raíz cúbica, yo tengo que decir acá, voy a derivar respecto de x a x elevado a la 1/3. Quiere decir que este valor que está aquí se va a comportar como el n que yo tengo en esta fórmula que describimos en la parte de arriba, aquí. Entonces, cuando yo derivo, la potencia pasa a multiplicar y la potencia se le resta 1. Si eso es cierto, entonces acá, para este ejemplo, me va a quedar que y' va a ser igual a 1 sobre 3 porque pasa a multiplicar por x elevado a la 1 sobre 3 y le resto 1. Así que me queda 1 sobre 3, x elevado 1/3 menos 1, eso es menos 2/3. Lo puedo dejar así, no tengo ningún tipo de problema. ¿Ok? Lo puedo dejar así. O simplemente yo digo que y' es igual a 1, que es este, 3, que es este, y x elevado a la 2/3. Vuelvo a insistir, lo pueden dejar así, o 1 sobre 3, y dicen ustedes acá, raíz cúbica de x al cuadrado. Tanto esto que está aquí, como esto que está aquí, como esto que está acá, es lo mismo. Lo que pasa es que esta última parte ya es como la expresión con la cual nosotros trabajamos.
Vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Supongamos que yo tengo un ejemplo y ese ejemplo me dice a mí, halle la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva y igual x raíz de x en el punto 1,1 y realice el dibujo. Entonces, aquí ustedes tienen que tener claro que esta es la función con la cual ustedes van a trabajar, que este es el punto con el cual ustedes van a trabajar y que tienen que hallar una recta que se llama tangente y otra recta acá que se llama recta normal. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer dos cálculos en realidad finales, la recta tangente y la recta normal. Yo coloco por acá solución y procedemos a resolver. Resulta que la función f de x, que es igual a y, es igual a x raíz de x. Esto es equivalente, ¿ok? Entonces yo puedo calcular aquí f' de x, ¿ok? Que esa va a ser, como quien dice para mí, la interrogante. Entonces, si f de x es igual a esto, este x es x y este raíz de x es lo mismo que x elevado a la 1/2. Como aquí hay 1 porque es la potencia de esta x y aquí hay 1/2, cuando yo multiplico elementos de igual base, coloco la misma base y sumo los exponentes. Quiere decir que finalmente me queda x 1 más 1/2, eso es 3/2. Quiere decir que esta es la que yo voy a derivar aplicando la regla de la potencia. Entonces, la derivada de f de x respecto de x va a ser igual a la derivada respecto de x elevado a la 3/2. Si yo aplico la propiedad, esto es el n. Entonces el n, que es 3 sobre 2, va a multiplicar a x elevado a la 3 sobre 2 menos 1. Finalmente me queda en esta operación 3 sobre 2 que multiplica a x y 3/2 menos 1 es 1/2. Lo puedo dejar así o lo puedo escribir como raíz. ¿Qué quiere decir? Que y' es igual a 3 sobre 2 raíz de x o x a la 1/2. Ya tengo aquí la derivada. Pero resulta de que yo tengo un punto y el punto es el punto 1, 1. Ese punto es el que tiene coordenada 1,1. De tal manera que esto es x1 y esto es y sub 1. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué, profesor? Porque yo tengo que sustituir esto en la ecuación punto pendiente de la recta tangente que tengo que calcular. Entonces, sustituimos el punto con x1 igual a 1 en y'. Así que y' va a ser igual a 3 sobre 2 evaluado, perdón, aquí me equivoqué. Bueno, no es que me equivoqué, sino que me faltó.
Este I' es lo mismo que F' de X. Quiere decir que F' evaluado en 1, que es el X1, va a ser igual a 3 sobre 2 por la raíz de 1. La raíz de 1 es 1 y me queda 3 sobre 2. ¿Qué significa esto que está aquí? Esto que está acá significa la pendiente. Y la pendiente nosotros la habíamos aclarado con la letra M. M es igual a F' en 1, que es 3 partido en 2. Ya tengo el valor de la pendiente. Ahora yo uso la ecuación de la recta tangente de la forma punto pendiente. Y esa forma de esa recta la voy a escribir por acá. Esa forma es I menos I sub 1 igual a M, que lo acabamos de calcular, que multiplica a X menos X1. Entonces, como esta fórmula es la que yo tengo que utilizar, yo vengo y digo acá, I menos I sub 1 que vale 1, lo tengo aquí, mírenlo. Igual a M, pero M me dio 3 partido en 2, que multiplica X menos X1, pero X1 vale 1. Ya con esto, yo puedo decir que I menos 1 es igual. 3 medios por X es 3 medios de X. 3 medios por 1 es menos 3 medios. Este 1 negativo lo despejamos para acá positivo y me queda igual a 3 sobre 2X menos 3 medios, que es este, más 1. Tengo que sacar la cuenta aquí. Déjenme escribir bien este 2. Así que me queda que I es igual a 3 medios menos 3, y el 2 que multiplica acá me queda menos 1 partido en 2. ¿Por qué? Porque cuando yo saco la cuenta de esto, el 3 es negativo y el 1 es positivo multiplicado por 2. Y me queda esto. ¿Qué va a representar esto para nosotros? Esto que está aquí es la recta tangente. Profe, ahí le faltó una X, creo. Ah, sí, me faltó el X. Gracias, joven. Muy amable. Ya tengo aquí la recta tangente. ¿Qué me faltaría ahora? ¿Mm? Ya calculamos la recta tangente. ¿Qué me falta? La recta normal. ¿Alguien me puede decir cómo calcular la recta normal? Entonces, si no lo recuerdan, no importa. Yo lo voy a escribir aquí. La recta normal, eso lo debieron de haber visto ustedes en álgebra. Pero si no, no importa. La recta normal es perpendicular a la recta tangente. De tal manera que su pendiente es el recíproco negativo. Entonces, fíjense una cosa. M nos dio a nosotros como resultado
3 sobre 2. ¿Ok? Y este que está acá es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es el recíproco negativo de este? Lo voy a llamar MN. Y este va a ser igual a menos 2 partido en 3. Y esto que está acá va a representar para nosotros la pendiente de la recta normal. Fíjense que ¿qué fue lo que hicimos? Lo invertimos y le colocamos el signo negativo. Es como si yo les digo a ustedes que M, que es este, multiplicado por M, que es este, es igual a menos 1. El producto de la recta normal por la recta tangente me da menos 1. ¿Qué indica esto? Que si yo despejo MN, que es este, eso va a ser igual a menos 1 dividido entre M. Si nosotros queremos verificar, aquí me queda menos 1 sobre M, pero M es 3 partido en 2. Y si yo allí hago extremos y medio, esto es lo mismo que 2 que multiplica arriba, 3 que queda abajo y es negativo. Y si ustedes ven, este valor que está aquí es el mismo que tengo acá. Quiere decir ahora que la ecuación de la recta normal es I menos I sub 1 igual a la pendiente C que multiplica a X menos 1. Esto implica de que I menos 1 es igual a menos 2 tercios, que fue lo que me dio ahora aquí, multiplicado por X menos 1. Vamos a seguir las cuentas abajo. Este 1 lo paso para acá. Entonces me queda menos 2 tercios que multiplica a X, menos por menos me da más 2 tercios, y el menos pasa positivo como 1. Esto implica que Y va a ser igual a menos 2 tercios de X, y cuando yo sumo 2 tercios más 1, eso me queda 5 tercios. Quiere decir que esto que tengo yo acá es la ecuación de la recta normal. Ustedes dirán, profesor, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ya encontramos aquí la ecuación de la recta tangente. Ya encontramos aquí la ecuación de la recta normal. Pero el problema me dice a mí que hay que hacer el gráfico también. El gráfico ustedes lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer usando el programa que nosotros estamos trabajando. Me voy a trabajarlo aquí, ¿ok? Voy a borrar lo que yo tengo acá y le digo nuevo. Voy a quitar este cuadriculado para que quede un poco más limpio. ¿Qué voy a hacer aquí en esta entrada algebraica? Voy a dibujar, a meter a la función. ¿Cuál función? La función que nosotros tenemos aquí. Observen. Esta. Y igual a X raíz de X. Entonces yo me voy para acá y digo Y igual a X raíz de X. Y ahí tengo la función. Mírenla. Voy a quitar esta etiqueta para que me quede solo esto. Ahora yo tengo que dibujar allí, según lo que nosotros acabamos de encontrar, esta recta. ¿Dónde está Dios? Esta.
Y esa recta me dio 3 sobre 2x menos 1/2. Entonces yo digo acá, voy a meter esa recta. Entonces escribo 3 dividido por 2, y aquí le coloco el x, y le resto 1 partido en 2. Y aquí tengo la ecuación de la recta. Ah, no he metido el punto, pero el punto dijimos que es 1,1. Y aquí está el punto, obsérvenlo. Voy a quitar esto y le voy a colocar simplemente el valor del punto. Aquí está, mírenlo. Ah, pero me falta la recta normal, que debe ser perpendicular. Pero la recta normal nosotros la calculamos por acá y nos dio este valor. Esto hay que meterlo también. Entonces aquí yo voy a escribir menos 2 dividido por 3, y aquí coloco indudablemente este x, y a eso yo le tengo que sumar 5 dividido por 3. Y si ustedes ven acá, aquí, la curva verde es la función. La voy a poner un poquitico más gruesa. La curva roja es la tangente. Y la curva azul es la recta normal. Yo creo que está muy gruesa. Vamos a poner un poquitico más finita. Voy a ponerla en 7. Y aquí tengo, miren, la recta tangente y la recta normal y el punto. Por supuesto que yo puedo colocar todas esas expresiones acá, porque yo puedo decir, esta es la curva, mírenla, la que es verde. Esta que tengo aquí es la tangente, que la pongo aquí. Y esta que está aquí es la normal. Ya teniendo todo eso claro, vamos a poner un poquito más abajo, un poquito más abajo, y esto un poquito más abajo por aquí. Vamos a ponerla aquí. Ya con todo esto, yo voy a escoger esa gráfica. Y la vamos a colocar en la parte de acá. Aquí, en esta parte, nosotros podemos identificar y decir, bueno, la que está en verde es esta. La que está en rojo es esta. Y la que está en azul es esta. ¿Qué es esta? La recta normal. ¿Qué es esta? La recta tangente. ¿Y qué es esta? La curva. ¿Y qué es esto? El punto de tangencia, que es común para los tres. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Perfecto. Vamos a tomar otra hoja aquí para continuar. Y vamos a anotar acá nuevas derivadas a partir de las anteriores. Muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y los programas no calculan todo eso de una vez? La respuesta es sí. Solo para ir adelantando. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Entonces voy a colocar acá simplemente el punto, porque el punto sí me hace falta.
Y en esta instrucción de entrada voy a colocar tangente, T-A-N. Y fíjense que aquí aparecen varias instrucciones. Y voy a escoger la que dice punto función y le doy. El punto es el punto A y la función es la función F. Y si ustedes ven, aquí me está dando ya la tangente. Fíjense que esto que está acá, 1.5 es lo mismo que 3 sobre 2 y 0,5 es lo mismo que 1 sobre 2. Y esos son los valores que yo tengo aquí. De igual forma, si yo escribo NOR, aquí me aparece normas, pero son normas de forma estadísticas, que eso lo vamos a utilizar más adelante en algunas aplicaciones. Aquí lo único que pudiéramos hacer nosotros es tratar de buscar la perpendicularidad. Entonces, la perpendicular, y dice, en el punto es el mismo punto A, y la recta es la que me dio en G. Y si ustedes ven, y aquí me da la recta normal. Y este valor que está acá también debe coincidir con el valor que nosotros tenemos acá. 2 entre 3x más 5 sobre 3. Tendríamos que sacar las cuentas para que vean ustedes que es lo mismo que tengo acá. Ok, nuevas derivadas a partir de las anteriores. Entonces aquí vamos a ver una regla que se llama la regla del múltiplo constante. Subrayamos esto que está acá. Esa regla del múltiplo constante dice lo siguiente. Si yo tengo un valor C, la letra C, y digo que esa letra C pertenece al conjunto de los números reales, recuerden que esta letrica que parece como una E significa pertenece, ¿ok? Y yo tengo una función f y la función f es derivable. ¿Qué quiere decir derivable? Que existe su límite. Entonces yo puedo decir que la derivada de la constante por la función f de x respecto de la variable x es igual a la constante multiplicado por la derivada de la función f de x respecto de x. Aquí, si ustedes quieren, escriben corchete o no. De las dos formas es lo mismo. Y esta es la regla del múltiplo constante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a 3x a la 4, este valor de 3 es el c. Y este x a la 4 es la función con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué indica esto? Solución, aquí. Que si yo quiero saber cuánto es la derivada de la función f de x respecto de x, eso es lo mismo por esta fórmula que está aquí, 3 que queda afuera, por la derivada respecto de x a la 4. Me queda 3 y sabemos que la derivada de x a la 4 por la regla de la potencia es 4 por x a la 4 menos 1. Es decir, 3 por 4 es 12, x a la 3. Y esta es la respuesta. Si nosotros queremos verificar que esto es cierto, simplemente lo podemos hacer o aquí en GeoGebra o aquí en WX máxima.
Para hacer máxima, recuerden, se van a análisis, le dicen diferencial, y donde está la expresión escriben el número con la función que van a derivar. Dicen 3 que multiplican, tienen que usar el asterisco. X elevado a la 4, es decir, X sombrerito a la 4. La variable es X y lo van a derivar, como dice aquí, una sola vez. Le dicen aceptar. Y si ustedes ven acá, la respuesta que a mí me está apareciendo aquí es 12x a la 3, que se corresponde con este que está aquí. Y yo le digo que me lo ponga acá para verificar. Si yo lo hubiese hecho acá, yo vengo, voy a borrar todo esto que no me hace falta. Y aquí voy a escribir la derivada y digo derivada, fíjense, ¿no? De la función. Como no he descrito la función en el cintillo celeste, yo tengo que escribir 3x a la 4. Me apoyo en el teclado digital que tengo aquí abajo y digo 3x elevado a la 4. Y si ustedes ven, la respuesta que me está dando acá, olvídense de la gráfica, es 12x a la 3. Así que yo tengo acá, utilizando ahora esto, ya va, ¿qué pasó? Que no me lo escogió. Vamos a volverlo a hacer, que no me lo escogió. Aquí está. Y si ustedes pueden ver, los resultados son los mismos. Aquí, utilizando GeoGebra, y aquí utilizando WX máxima. Vamos con otra regla. La próxima regla recibe el nombre de regla de la suma. Lo subrayamos. Esa regla de la suma lo que dice es lo siguiente. Yo tengo una función f, yo tengo una función g, y ambas funciones son derivables. ¿Qué quiere decir que son derivables? Que su límite existe por definición. Entonces, la derivada respecto de la variable x de la función f de x más la función g de x va a ser lo mismo que la derivada de la función f de x respecto de x más la derivada de la función g de x respecto de x. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo la derivada de la suma de muchas funciones, yo puedo calcular la derivada de cada una de ellas por separado. Lo mismo cumple si yo en vez de sumar, resto. Entonces, para la resta, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar todo esto, voy a poner aquí abajo, para que no me lo copie. Lo vamos a poner aquí. Ah, pero me quedó muy... Vamos a ponerlo en la otra hoja. Aquí. Entonces, aquí va a ser para la resta. Entonces, aquí lo que hacemos es que borramos aquí y le colocamos el signo menos y el signo menos. Y esto que está acá lo quitamos. Y le colocamos por acá para la resta. Y lo subrayamos. Y lo encerramos
en la expresión de la nubecita con la cual yo siempre trabajo. Vamos a hacer un ejemplo. Encontrar los puntos sobre la curva y igual x a la 4 menos 6x a la 2 más 4, donde la recta tangente es horizontal. Si nosotros recordamos la definición de tangente horizontal, es cuando la recta es paralela al eje X. Entonces uno dice, bueno, yo voy a aplicar aquí lo que hemos visto. Entonces voy a derivar ahí respecto de X. Entonces, como yo tengo aquí una resta y una suma, esto es lo mismo que la derivada respecto de X a la 4, menos 6 por la derivada de X a la 2 respecto de X, más la derivada respecto de X de 4. Quiere decir que la derivada de Y respecto de X, aplicando lo que estamos viendo, es 4x a la 3. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando la regla de la potencia. Menos. Aquí es una constante y aquí la derivada de una potencia. 2 por 6 es 12. Y me queda x a la 2 menos 1, x a la 1. Y la derivada de una constante siempre me da 0. Porque eso lo vimos en la primera propiedad. ¿Qué indica esto para nosotros? De que la derivada de y respecto de x es igual a 4x a la 3 menos 12x. Entonces uno viene y dice, ya llegué hasta aquí, ya conseguí la derivada. Pero a mí me está preguntando el problema aquí, encontrar los puntos de la curva esta donde la recta tangente es horizontal. Entonces aquí nosotros vamos a factorizar. Entonces yo digo, la derivada de y respecto de x va a ser igual. Entre estas dos expresiones yo puedo sacar factor común 4x que multiplica. El factor que me hace falta aquí es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4x por x al cuadrado es 4x a la 3. Menos, porque dice menos. Y para que me dé 12x, lo que me falta aquí es un 3. 4x por 3 es 12x. Como nosotros sabemos que la pendiente tiene que ser 0, quiere decir que la derivada de y respecto de x tiene que ser 0 para que la tangente sea horizontal, paralela al eje X. Entonces yo digo 4x elevado a la 1 que multiplica a x al cuadrado menos 3 y lo igualo a 0. Cuando yo estoy aquí, yo vengo y les pregunto, o ustedes se preguntan, ¿cuándo este factor, monomio, binomio, me da 0? Y ustedes dicen inmediatamente, profesor, esto da 0 cuando x vale 0. Porque si yo sustituyo aquí x0, 4 por 0 es 0, no importa lo que tenga acá, me da 0. Y si aquí yo despejo x en esta expresión, x me va a dar a mí como resultado más menos la raíz de 3. ¿Por qué? Porque si yo tengo x al cuadrado menos 3 igual a 0, x al cuadrado es igual a 3, x es igual a más o menos
la raíz cuadrada de 3. Y este valor es el que nosotros tenemos acá. Quiere decir que en este punto y en este punto, que son 2, es donde la derivada es paralela al eje X. Ahora, indudablemente que nosotros podemos hacer la gráfica de esta función polinomial, pero para eso nosotros nos vamos a apoyar en nuestro amigo GeoGebra. Me voy aquí, voy a quitar esto y vamos a graficar. ¿Qué voy a graficar? Perdonen mi garganta. La función y, que es igual a x elevado a la 4 menos 6x elevado a la 2 y le sumo 4. Y aquí tengo la función, mírenla. Voy a quitar ese cuadriculado. Esta es la función. Ahora, resulta que a mí me dieron unos puntos, mírenlo. El punto 0 y el punto más o menos raíz de 3. Entonces, ustedes dicen, profesor, ¿y cómo los puedo yo ver aquí? El punto 0 está aquí. Ah, pero el raíz de 3 no se ve bien. No importa, porque yo aquí, yo puedo sustituir y decir, bueno, yo voy a evaluar. Voy a quitar un momentico este i de aquí. Ah, no me está valiendo. Vamos a ver si lo evalúo acá. F evaluado en 0. Ah, sí me va, me da 4. Quiere decir que puedo graficar el punto 0,4. Y me da el punto donde voy a trazar una recta horizontal. Ahora voy a evaluar el otro, que es f evaluado en la raíz de 3. Y si nosotros vemos, nos dio menos 5. Es decir, que puedo colocar el punto que tiene coordenadas raíz de 3, perdón. Ya va un momentico, un momentico. Voy a colocar aquí SQRT, me voy a ir a pie, de 3, y le coloco coma menos 5. Y aquí me da el otro punto. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar esto mismo, y digo acá, menos, y escribo SQRT, que es la forma de escribirlo con látex 3. Y me dio... ya va. Ah, que tengo que evaluarlo. Ya, disculpen ustedes. Me equivoqué. Vamos a borrar aquí. Bueno, si yo le evalúo aquí, en vez de darme... Ya va. F evaluado en menos SQT. Está también menos 5. Es decir, que aquí yo tengo otro punto. Es decir, que sería el punto menos SQRT de 3 menos 5. Entonces aquí le digo que me dé el valor. Aquí le digo que me dé el valor. Aquí le digo que me dé el valor. Aquí está. Y en estos 3 puntos es donde la recta, hay rectas que son horizontales. Es como si yo les digo a ustedes que hay un segmento aquí. Y este segmento es horizontal.
A este le podemos quitar las etiquetas. Y aquí tengo, le puedo quitar... No, está bien aquí. Oh, me equivoqué. Ya va. Déjenme colocarme aquí y quitar esta etiqueta. Ok, entonces aquí podemos ver de que este segmento que yo tengo acá es paralelo al eje X. Es decir, que aquí en el punto 0,4 la pendiente es negativa. Por supuesto de que yo puedo trazar otro segmento aquí. Vamos, y otro segmento aquí. Y ahí se ve claramente que esos segmentos que yo tengo allí, vamos a quitar esas etiquetas. Y vamos a quitar los puntos también. Para que se vea mejor. Y vamos a bajarlo. Ah, perdón. Bueno, es demasiado trabajo. Me tengo que poner aquí y comenzar a quitar cada uno de ellos. Vamos a quitarlo ya para ir culminando. Vamos a quitar este. 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 Y le vamos a colocar. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Perdón. Era el punto I. Era este, ¿no? No. Ya no me acuerdo ni cuál era. Ah, era este. Entonces vamos a ponerlo para acá. Y este era el H. Ah, no, el H. Es que no veo aquí cuál es este. Ah, el H. Listo. Ok, entonces aquí, fíjense, esta recta la voy a colocar yo como un segmento de color rojo. Esta que está aquí es otro segmento de color rojo. Y este que está acá es otro segmento de que voy a colocar color rojo. Ah, me faltó este. Vamos a bajarlo un poquito. Entonces ya con esto nosotros podemos hacer un corte. Nos lo llevamos aquí. Y podemos decir claramente que esta y esta son las pendientes paralelas al eje X, es decir, m igual a 0. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá, jóvenes. Vamos a parar la grabación.